¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Vamos a resolver estos ejercicios que son principalmente de geometría. Aquí el primero, pues tenemos que saber lo que es un ángulo complementario. Me dice, determina el complemento de 50. Pues los ángulos que son complementarios deben de sumar siempre 90 grados. Entonces, vamos a interpretar esta palabra. Sabemos que los ángulos complementarios siempre deben de sumar 90 grados. Entonces, determina el complemento de 50. ¿Cuánto le falta al 50 para llegar a 90? Así de sencillo es. ¿Cuánto le falta al 50 para llegar a 90? Si hacemos un esquema de esto, yo dibujo aquí dos líneas, una que está vertical, otra que está horizontal. Como son perpendiculares las dos, el ángulo que está entre ellas es de 90 grados. Y voy a poner un ángulo. Y voy a definir que este ángulo es un ángulo de 50 grados. Y lo que yo quiero saber es cuánto le falta al 50 para que un ángulo más lo que le falta de 90. O sea, y lo ponemos aquí utilizando el álgebra. Utilizamos una incógnita, como si no lo supiéramos. X. X es mi incógnita. Mi ángulo de 50 más mi ángulo X debe dar igual a 90 grados, porque los ángulos complementarios deben de sumar siempre 90 grados. Hacemos aquí el planteamiento. Hacemos aquí el planteamiento. Sabemos que estos dos ángulos a la hora de sumarse deben de dar 90 grados. Entonces, la cosa es así de sencilla. Si yo al 50 le sumo 40, da 90 grados. Este viene siendo el complemento de 50. Así de sencillo. Pero utilizando el álgebra, vamos a hacer el planteamiento. Sabemos que estos dos ángulos al sumarse, mi ángulo X más mi ángulo de 50, al sumarse estos dos ángulos debe ser igual a ¿cuánto? Pues debe ser igual esto que 90 grados. El 50 está positivo, pasa negativo. Aquí para saber cuánto vale X, el 50 que está positivo pasa negativo. Y tendríamos que X va a ser igual que 90 menos 50. Y aquí lo tenemos, el 50 que estaba positivo pasó negativo, el 50 que estaba sumando pasó restando. Y 90 menos 50, aquí tenemos que ese ángulo X, que era mi ángulo desconocido, vale 40 grados. Y así yo ya encontré el complemento del 50. El complemento es como decir, al 50 cuánto le falta para que llegue al 90. Pues al 50 para que llegue al 90 le faltan 40. De forma algebraica el procedimiento se representa así. Mi ángulo que no conozco más mi ángulo de 50, mi ángulo que no conozco más mi ángulo de 50, deben de dar 90 grados. Deben de dar 90 grados porque son ángulos complementarios. 50 está positivo, pasa negativo, 90 menos 50, 40. Ahora vamos, dice aquí el número 2, indica un ángulo cóncavo. Pues vamos a interpretar esto de ángulo cóncavo. Eso de ángulo cóncavo pues lo podemos definir de la siguiente manera. El ángulo cóncavo sabemos que tiene que ser mayor que 180 grados. Entonces lo podemos escribir así. Mi ángulo cóncavo tiene que ser mayor que 180 grados o el símbolo mayor que 180 grados. Y mi ángulo cóncavo también tiene que ser menor que 360 grados. O sea, mi ángulo cóncavo tiene que ser mayor que 180, pero también tiene que ser menor que. Este símbolo es mayor que, este símbolo es menor que 360. Bien, pues vamos a hacer aquí un esquema que represente esto, un ángulo que sea mayor que 180 grados. Vamos a trazar una línea en horizontal y también una línea punteada sobre la vertical. Sabemos que este ángulo que está aquí, ese ángulo que está ahí, es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, como el que está aquí. El ángulo entre esta recta vertical y esta recta horizontal es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, porque los complementarios siempre deben de sumar 90 grados. Entonces, este es un ángulo de 90 grados. También este que está aquí es un ángulo de 90 grados. Bien, si trazamos una línea justamente a la mitad, o sea que 90 más 90 da 180 y dice que debe ser mayor que 180.
¿Cuánto es una cantidad mayor que 180? Pues 181, 182, 183, etcétera. 357, 358, 359, porque también debe ser menor que 360. Entonces, mayor que 180 y menor que 360. Voy a poner aquí un ángulo justamente a la mitad entre mi línea horizontal y mi línea vertical, justamente a la mitad. Pues como hemos dicho, sabemos que el ángulo que hay entre la línea y la punteada es un ángulo 90, quiere decir que este ángulo que está justamente a la mitad vale 45. Entonces, el ángulo completo desde aquí hasta esta parte. Ese ángulo completo, ¿a cuánto es igual? Bueno, pues son 90 más 45 y esto debe dar que es un ángulo de 225 grados. Ese es un ángulo cóncavo, pero cualquier ángulo que sea mayor que 180 es cóncavo, como este 225, 230, 240, 250, 260, 270. Sobre esta línea es el 270, porque son 90 más 90, 180, más 90, 270, más 90, 360. El ángulo que da la vuelta entera es un ángulo perigonal o de vuelta entera. ¿Cuál es el suplemento del ángulo de 70? Pues ahí suplemento. Así, aquí había que saber qué significa complemento. Complemento es que suma 90. Cóncavo. Cóncavo quiere decir que es mayor que 180, pero menor que 360. Aquí determina el suplemento. Pues nosotros sabemos que los ángulos suplementarios deben de sumar 180 grados. Los complementarios suman 90, pero los suplementarios suman 180. Vamos a hacer un esquema que represente ese ángulo de 70. Aquí yo lo tengo, mi línea, y aquí tengo para representar ese ángulo de 70 grados. Bien, acá este viene siendo el suplemento, porque mi ángulo de 70 más el suplemento debe dar 180 grados. Entonces, ahí proponemos que este ángulo que es el suplemento yo no lo conozco, pero sé que entre ellos dos deben de sumar 180. Entonces voy a plantearlo aquí de una forma algebraica, o la otra forma dicha así, cuánto le falta al 70 para llegar a 180, y así se llega al resultado del suplemento. Planteándolo de forma algebraica, ponemos mi ángulo X más 70, ese ángulo X más 70 debe ser igual a 180. El 70 está positivo, pasa negativo, entonces ese 70 que está sumando pasa restando, entonces X es igual que 180 menos 70, y 180 menos 70, X es igual que 110, o sea que este ángulo suplementario vale tiene un ángulo de 110 grados. Este ángulo suplementario, este ángulo tiene un ángulo de 110 grados. Y el otro de 70, y 70 más 110 da mi ángulo de 180. Termina el conjugado de 40. Bien, pues sabemos que los complementarios suman 90. Sabemos que los ángulos suplementarios suman 180. Y los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados sabemos que estos deben de sumar 360 grados. Entonces, esos ángulos conjugados van a sumar 360 grados. Hay que aprendérselo. Los complementarios, los ángulos que se complementan, suman 90 grados, como los que están entre estas dos líneas. Los ángulos, el cóncavo debe ser mayor que 180, pero menor que 360. Caso contrario del convexo, el ángulo convexo debe ser menor que 180. El ángulo suplementario debe de medir 180, como aquí. ¿Cuánto le falta al 70 para que llegue a 180? Pues al 70 para que llegue a 180 le faltan 110. Ese es su ángulo suplementario. Ahora el ángulo conjugado. Pues esos ángulos conjugados sabemos que deben de medir 300 o deben de sumar 360 grados. Ya me da un ángulo ahí de 40. Ya me da un ángulo de 40. Ahora voy a dar toda mi vuelta, y ese va a ser el conjugado, porque entre ellos dos deben de sumar 360 grados. Y aquí igual, mi ángulo de 40 más mi ángulo que no conozco, entre los dos deben de sumar 360. Y planteamos aquí la ecuación. Ahí decimos x más 40 igual a 360. X, aquí el 40 está positivo, pasa negativo, entonces X es igual que 360. X es igual que 360 menos 40, y 360 menos 40, X es igual que 320. Bien, pues
Ahí tenemos algún video anterior donde analizamos la teoría de los ángulos complementarios, de los ángulos cóncavos, del ángulo suplementario, del ángulo conjugado, y esta es la forma de representarlos de manera gráfica. Bien, pues cualquier duda ahí a sus órdenes me escriben cualquier comentario. Saludos.